ver, vamos a resolver unas derivadas parciales. Bien, vamos a revisar entonces el siguiente ejercicio. Bien, entonces vamos a resolver lo siguiente. Tenemos que dada f de x, y, esto es igual a x por e a la x cuadrada por y. Se nos pide hallar f de subíndice x y f subíndice y. Y además evaluar cada una en el punto. Tenemos aquí 1, logaritmo natural de 2. Bien, recuerden que ayer estudiamos que hay 4 posibles notaciones de expresar una derivada parcial. Aquí nos escriben de esta manera, ¿vale? Hay que identificarlo de esa manera. Y bueno, entonces, hay que calcular entonces derivadas parciales. Y también hay que evaluarla en este punto. Bien, vamos a poner aquí solución. Sería que al derivar, ¿verdad? Parcialmente, bueno, antes de hacer esto, podemos definir, ¿verdad? Que z es igual a ¿quién? A f de x, y. Que esto es igual a ¿quién? A x por e a la x cuadrada por y, ¿vale? Ahora sí, yo puedo calcular la derivada parcial de z con respecto primero al eje x o en dirección al eje x. Y esto que es igual a tener que calcular la derivada parcial para lo que es f de x, y, ¿verdad? Y esto es igual a calcular a la derivada parcial que es x por e a la x cuadrada por y. Bien, nosotros observamos aquí, ¿verdad? Que tenemos un producto x y esta exponencial. Como es un producto, podemos nosotros calcularlo similarmente como lo hicimos en las derivadas ordinarias. Es decir, que esto sea igual en ese momento. Yo puedo definir aquí quién es u, ¿verdad? Quién es u y quién es v, que sería e a la x cuadrada por y. Y recuerden que tenemos que calcular lo que es u' y también v', ¿vale? Bien, entonces tendríamos lo siguiente. Aquí en ese momento vamos a intentar calcular la derivada de quién, parcialmente de x. Entonces tendríamos la derivada parcial con respecto a x en la dirección del eje x para x. Luego tendríamos e a la x cuadrada por y más, luego sería la derivada parcial en la dirección del eje x para la exponencial a la x cuadrada por y luego multiplicarla por x. Ahora, aquí, recuerden que la derivada parcial de x va a quedar 1 por e a la x cuadrada por y. Y aquí me va a quedar x que va a multiplicar a esta derivada parcial en la dirección del eje x. Aquí podemos observar, ¿verdad? Que tengo e a la u. Recuerden que la derivada parcial de e a la u me va a quedar igual e a la u, que será x cuadrada por y. Y luego por la derivada parcial en la dirección del eje x de su argumento, que sería x cuadrada por y. Y esto que es igual sería a tener e a la x cuadrada por y. Aquí me quedaría más x por e a la x cuadrada y. Y luego aquí
como me dice derivada parcial en la dirección del eje X, ¿qué pasa con Y? Ayer lo platicábamos, permanece o se considera como constante y me quedaría entonces esta parte como 2x por Y. Y esto que es igual, podemos escribir que es e a la x cuadrada por y, más sería 2 veces x cuadrada por y, por e a la x cuadrada por y. ¿Vale? Recuerden que esa es la derivada parcial de z, vamos a ponerle aquí z, en la dirección del eje x. Y vamos a hacer lo mismo ahora con y. Vamos a calcular la derivada parcial en la dirección del eje y, que sería en este caso, ¿verdad? En la derivada parcial para mi función de dos variables. Y esto que es igual a la derivada parcial en la dirección del eje y para x por e a la x cuadrada por y. Vean ustedes que aquí igual tengo un producto, pero me interesa calcular la derivada parcial en la dirección del eje y. X se considera una constante y también la puedo escribir así. E a la x cuadrada por y. Entonces aquí como en el argumento de la exponencial tengo a y, la puedo calcular. Entonces esto es igual a x. Y recuerden que la derivada parcial de una exponencial también sería e a la u, que sería e a la x cuadrada por y. Pero aquí hay que derivar parcialmente a y con x cuadrada por y, ¿vale? Y esto que es igual, bueno, sería x por e a la x cuadrada por y. Aquí, como yo voy a derivar parcialmente con y, tengo que x cuadrada es una constante, ¿verdad? Y me quedaría solamente x cuadrada, ¿verdad? Por 1, que es la derivada parcial con respecto a y, en y. Y podemos decir que esto es igual a tener x cúbica por e a la x cuadrada por y. Recuerden que sería la derivada parcial de z en la dirección del eje y. Y ahora hay que evaluarlo. Recuerden que nos dieron el punto 1, logaritmo natural de 2. Aquí voy a escribir la otra parcial, que fue con respecto a la dirección del eje X, que nos quedó aquí, e a la x cuadrada por y lo tenemos más 2 veces x cuadrada por y por e a la x cuadrada por y. ¿Vale? Es lo que nos quedó. Y el punto, recuerden que el punto fue 1, logaritmo natural de 2. Este recuerden que hace referencia a x y este y. Entonces aquí, al evaluar lo que es f de x en 1, logaritmo natural de 2, ¿verdad? Sería que en x, ¿cuánto valdría? 1 al cubo. Aquí sería e. ¿Cuánto vale x? 1, ¿verdad? Al cuadrado por un logaritmo natural de 2, ¿vale? Aquí nos quedaría así. Voy a ponerlo de esta manera. Pero sería con respecto a y, ¿verdad? Aquí voy a corregir. Este es con y. Aquí le voy a cambiar. Sería así, y. Bien, esto que es igual, recuerden que nos daría aquí 1 por e a la logaritmo natural de 2, ¿verdad? Y esto nos daría 2. Ahora vamos a evaluar en f de x en 1, logaritmo natural de 2. Esto es igual a ¿quién? Tengo la exponencial y tengo x cuadrada, que sería 1 al cuadrado, y y, que sería el logaritmo natural de 2, más 2 veces 1 al cuadrado por un logaritmo natural de 2 por e a la 1 al cuadrado por el logaritmo natural de 2, ¿vale? Ahí ya se hizo la evaluación y sabemos que eso va a quedar ¿cuánto? Aquí e a la logaritmo natural de 2, aquí va a quedar más 2, logaritmo natural de 2 por e a la logaritmo natural de 2, ¿verdad? Y esto que es igual, me quedaría aquí 2 más 2 veces el logaritmo natural de 2, y aquí también me quedaría por 2. Y esto que es igual, tengo aquí 2, más este 2 por este 2 va a quedar 4 logaritmo natural de 2, ¿vale? Entonces aquí tenemos nosotros ya la solución, que en f de y sería este dato, y en f, ¿verdad? F de subíndice x, 1, logaritmo natural de 2,
sería este resultado, ¿vale? Y bien, así es como se calculan en ese momento las derivadas parciales y ya incluso la evaluamos en un punto, ¿vale? Supuestamente este punto que nos proporcionaron debe de estar en el dominio de la función de varias variables, ¿vale? Porque efectivamente nos dio resultados, ¿verdad? Nos dio resultados en este momento. Bien, entonces vean ustedes que no es muy difícil resolver derivadas parciales. Hay que recordar nuevamente las técnicas de derivación de las, obviamente, derivadas ordinarias para poderlas aplicar aquí, ¿vale? Entonces vean el procedimiento que hay que seguir, ¿vale? En este momento. Bien, entonces vámonos rápidamente a revisar el siguiente subtema. Bueno, antes, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar de esta parte antes de que inicie la siguiente. Mm, Vamos a revisar. Ya que en ese momento, ya que sabemos calcular derivadas ordinarias, ya sabemos calcular derivadas parciales, vámonos entonces a la regla de la cadena, ¿vale? Vámonos inmediatamente a estudiar ese subtema. La regla de la cadena aquí también es un poquito más compleja, ¿vale? Traten de no, de seguir lo que les voy a comentar. Les voy a ir comentando a lo largo de estos apuntes que vamos a revisar. No son difíciles, pero sí son laboriosas. Son laboriosas algunas. Ok. Mm, Bien, voy a abrir este documento. A ver qué pasa aquí. Ok. Bien, vámonos entonces a Stewart. eh, a la parte, vamos a revisar lo que es la regla de la cadena 924. La página 924. 900. Bien, aquí está la parte de la regla de la cadena. Recuerden ustedes que la regla de la cadena, ¿verdad? Nos ha ayudado desde el cálculo diferencial para funciones de una variable, ¿verdad? El cual nos ayuda a nosotros que mediante esta variable, esta regla, ¿verdad? Derivar una función compuesta, ¿verdad? Es lo que nos ayudaba a nosotros en aquel curso de cálculo diferencial. Ahí teníamos a y, que era una función de x, y que x, ¿verdad? Era una función de g de t. Entonces, sabemos que esas dos funciones son funciones derivables, entonces sabemos que y es directamente una función derivable en t, ¿vale? Y en aquel momento, ¿verdad? Calcular una derivada de una función compuesta era aplicar esta regla de la cadena. Bien, vamos a estudiar entonces la primera regla de la cadena, que es el caso número 1, lo cual nos sugiere lo siguiente. Caso 1, vamos a suponer que z es igual a esa función de dos variables, ¿vale? Y sabemos que es una función derivable en x y y, ¿verdad? Como se trata de una función de dos variables, vamos a suponer que efectivamente lo es, ¿vale? Derivable en la dirección del eje x y y. Podemos decir que x, ¿verdad? Es igual a una función g de t, ¿vale? Y también que h de t, ¿verdad? Son funciones diferenciables de t. Entonces, si nosotros tenemos que z es una función derivable también en la variable t, ¿verdad? Podemos nosotros escribirlo de esta manera. Vean ustedes que esta función, ¿verdad? De dos variables ya es una función también compuesta
en donde x y y son funciones de otra variable t. Y si este es el caso, la derivada, ¿verdad? Para z con respecto a t es igual, ven a lo siguiente. Tendremos que calcular la derivada parcial de x. Después vamos a calcular una derivada ordinaria con respecto a t, más una derivada parcial con respecto a y. Y después esta y, este resultado, la vamos a derivar ordinariamente con respecto a t, ¿verdad? Entonces vean la diferencia aquí, que las derivadas parciales hacen referencia a las funciones de varias variables y las funciones, o mejor dicho, las derivadas ordinarias hacen referencia a las funciones de una variable. Y como aquí x se va a derivar con respecto a una variable, ¿verdad? Por eso es ordinaria. Aquí y con respecto a t también es ordinaria. Bien, eso sugiere, ¿verdad? Que nosotros podamos resolver el siguiente problema. Ahora nos dicen, ¿sabes qué? Z, ¿verdad? Es esta función de dos variables, que es x cuadrada por y más 3 por x por y cuarta. Y sabemos que x es igual al seno de 2t y y es igual al coseno de t. Y se nos pide determinar esta derivada. Y en especial cuando t es igual a 0. Ven, ahí nos dan un valor de t cuando es 0. Bien, entonces ahí vamos a observar que en este caso, ¿verdad? Que es particular, nuestra función es de dos variables, ¿vale? A ver. Es de dos variables. Y esta x junto con esta y son de una variable. Cuando ustedes tengan un problema así y les pidan calcular la regla de la cadena, y si la función, repito, es de dos variables y las funciones x y y son de una variable, yo les recomiendo aplicar esta regla, ¿vale? Esta regla de la cadena. ¿Qué nos dicen? O fue la que analizamos al inicio, ¿verdad? Vean que nos dice, bueno, si queremos calcular esta regla de la cadena, bueno, a la función z, derivarla con respecto a t, tenemos que calcular su derivada parcial, ¿verdad? Con respecto a x. Ya saben ustedes calcular la derivada parcial, ¿verdad? En la dirección del eje x. Aquí, ¿cuánto nos quedaría entonces? 2x por y. Y aquí nos quedaría, ¿cuánto? 3 veces y cuarta, ¿vale? Aquí ya se derivó parcialmente en x. Ahora, lo que van a hacer después es derivar a x, ¿verdad? Con respecto a t. ¿Cuánto vale x? Seno de 2t. La derivan, les va a quedar 2 coseno de 2t. Más, aquí deriva parcialmente a z en la dirección del eje y. Es decir, esta la derivamos parcialmente en y, me quedaría x cuadrada. Aquí me quedaría 12 x por y cúbica, ¿verdad? Y después calculan la derivada ordinaria para y, que es un coseno de t. Su derivada con respecto a t sería menos seno de t. ¿Vale? Hasta esta parte hemos entonces encontrado la regla de la cadena para esta función de varias variables y para las variables x, y de una variable, ¿verdad? Y aquí nos dicen, ¿sabes qué? No es necesario escribir las expresiones para x y y en términos de x. Simplemente observando que t es igual a 0, tenemos que si x, ¿verdad? Es igual a, por ejemplo, al seno de 0, porque recuerden que en ese momento, a donde tenemos las variables t, ¿verdad? Hay que evaluarlas en t igual a 0. Una sugerencia es que aquí donde tenemos x, ¿verdad? Aquí nos decían, sustituirla por el seno de 2t, donde tenemos y coseno de t, donde tenemos y cuarta, por el coseno de t a la cuarta, ¿verdad? Pero nos dicen, ¿sabes qué? No es necesario hacer eso, porque t es igual a 0. Entonces, si sabemos que el seno de 0 es igual a 0, alguien va a decir, ¿sabes qué? Entonces, este término se vuelve 0. Y si el coseno de 0, ¿verdad? Es 1, sabemos que en ese término va a tener un valor. Si existe, ¿verdad? Por lo tanto, al evaluar esta regla de la cadena cuando t es igual a 0, ¿verdad? La sugerencia es la siguiente. Aquí ya lo hicieron de manera individual, ¿verdad? Y nos dicen que para x, ¿verdad? Es 0. Entonces, esta x es 0, este término sería 0. Aquí en este caso, para y es 1, por 3 es 3, ¿verdad? Y aquí tenemos 2 veces el coseno de 0,
aquí 0, 0, ¿verdad? Porque tenemos x que es 0. Y aquí tenemos una x. Por esta x, todo este término también se vuelve 0. Y ese es el que decíamos que se vuelve 0, ¿verdad? Entonces, aquí me quedaría 3. Aquí el coseno de 0 es 1. Por 2, 2. ¿Y esto cuánto nos da? 6, ¿verdad? Entonces, el resultado cuando t es igual a 0 es 6, ¿vale? Ahí podemos nosotros observar este resultado. Bien, también nos sugieren que la derivada de este ejemplo se puede interpretar como la razón de cambio de z con respecto a t cuando el punto, que es este par ordenado, se desplaza por la curva c, cuyas ecuaciones paramétricas serían las siguientes. Vean ustedes que nuevamente nos hablan de ecuaciones paramétricas, ¿vale? Ecuación paramétrica ¿para quién? Para x y para y. Prácticamente la ecuación paramétrica es esta parte, ¿verdad? Que nosotros definíamos que es de una variable y aquí la tenemos. Vamos a observar la figura 1. Aquí está. Vean ustedes que en la figura número 1 tenemos estas funciones que son ecuaciones paramétricas efectivamente de una partícula de las como que se estudiaron en la unidad número 3, ¿verdad? Que tenemos aquí, que es esta que se mueve a lo largo de esta curva C, ¿vale? Ven el sentido que tiene la flecha porque nos indica en qué dirección se va moviendo lo que es esta partícula, ¿verdad? Bien. Y cuando t es igual a 0, ¿verdad? Cuando t es igual a 0, aquí evaluamos, ¿verdad? Que x, ¿cuánto nos dio? 0, ¿verdad? Y que y es igual a ¿cuánto? Aquí ¿cuánto nos dio? 1 nos da, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí, ¿verdad? Que si evaluamos la función en este punto, ¿verdad? Tendríamos nosotros lo siguiente, que en el punto 0,1, ¿verdad? Sabemos que la derivada, en este caso de su regla de la cadena, es 6. Y es la razón del incremento cuando uno se desplaza por la curva C, ¿verdad? Que pasa en especial en este punto. Ahora, si nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa si z, ¿verdad? Que es una función de dos variables, es igual a esta expresión, ¿vale? Representa en ese momento la temperatura en el punto dicho, ¿verdad? Entonces, la función compuesta que tendríamos nosotros sería esta, que z, en ese caso, se está evaluando, ¿verdad? Que en el seno de 2t y el coseno de t, lo cual para nosotros representa la temperatura en los puntos sobre c. Y la derivada, en ese caso que tenemos aquí, representa la razón a la cual la temperatura cambia a lo largo de c. ¿Vale? Es como el ejemplo que estudiamos en esta unidad, ¿verdad? Cuando intentamos estudiar las funciones de varias variables. Y recuerden que había ahí un ejemplo que les propuse, o se propuso, que estuviéramos nosotros en nuestra habitación, ¿verdad? Identificar los ejes coordenados y que a lo mejor queríamos calcular la temperatura, ¿verdad? En nuestra habitación, en un punto. Y como nuestra habitación tiene muchos puntos, era cuestión de que determinaran uno solo, ¿verdad? Y sabían que había una temperatura ahí. Pero esa función, ¿verdad? Si conocemos la variable x, y z, porque estamos en el espacio euclidiano tridimensional, también lo podemos definir por un siguiente parámetro, que sería t, que es con respecto al tiempo, y a través del tiempo se darán cuenta que ese punto que eligieron en su habitación pues cambia de temperatura a lo largo del día, ¿verdad? Entonces, algo similar ocurre aquí con esta regla de la cadena. Nos dicen, ¿sabes qué? En el instante cuando t es igual a 0, a lo mejor para alguien t igual a 0, a lo mejor es cuando se levanta, a lo mejor alguien se levanta a las 5 de la mañana y pues puede decir, ¿sabes qué? Cuando mi tiempo es igual a 0, es decir, a las 5 de la mañana, pues a lo mejor vamos a suponer que este 6 a lo mejor la temperatura en ese momento, ¿vale? Y conforme vamos avanzando en el tiempo, ¿verdad? Vamos observando el comportamiento que puede tener la temperatura. Muy bien. Ahora, si nosotros revisamos la regla en la cadena número 2, ¿verdad? Podemos observar que nuestra función de varias variables, aquí la tenemos, ¿verdad? Que saben ustedes que depende mucho de x y de y. Pero vean ustedes ahora, aquí viene lo interesante ahora, que x y y ya no dependen de una variable. Vean ustedes que dependen de quién, de dos, que sería s y t, que son funciones también derivables en st. Entonces, aplicar la regla de la cadena para este problema es encontrar dos
modelos de derivadas parciales. La primera se refiere a que vamos a encontrar la derivada parcial de la función z con respecto a la primera variable, en este caso independiente, para las ecuaciones paramétricas, que son x y y, ¿verdad? Que sería s, y la otra que sería para t. Bien, entonces depende mucho aquí de la cantidad de variables que tengan mis ecuaciones paramétricas, ¿vale? Porque si tienen dos variables distintas, como en este caso s y t, pues hay que resolver dos ecuaciones que implican derivadas parciales, ¿vale? Ahora, aquí nos sugieren que si este es el caso, vamos a suponer que tenemos una función de dos variables, pero las ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Son también de dos variables. Tenemos nosotros que calcular estas derivadas parciales, ¿vale? Bien, aquí nos dicen, vamos a calcular la derivada parcial para z con respecto a s. Esto implica la derivada parcial primero en la dirección del eje x y después con s, más la derivada parcial en la dirección del eje y luego con respecto a s. Y en la siguiente nos dicen, para calcular la derivada parcial de z con respecto a la variable t, es calcular la derivada parcial en la dirección del eje x. Vean cómo estos dos términos, ¿verdad? Aquí ya es cuestión de ustedes, porque aquí esta derivada parcial se vuelve a repetir, ¿verdad? Entonces, si yo la calculo una vez, la puedo copiar y la puedo pegar, ¿vale? El X es muy rápido, ¿verdad? Copiar, pegar y listo, ¿no? Y luego tenemos la derivada parcial, obviamente, de este resultado X con respecto a T, más la derivada parcial en la dirección del eje Y para Z, también esta ya la tenemos aquí, copiar, pegar, ¿verdad? Y sería rápidamente. Y luego por la derivada parcial de Y con respecto a T, ¿verdad? Y ahí tendríamos nosotros la regla de la cadena para una función de dos variables y también para sus ecuaciones paramétricas de dos variables. Y aquí viene el siguiente ejemplo. Tenemos nosotros una función de dos variables, pero también podemos observar que las ecuaciones paramétricas son de dos variables. Entonces, cuando esto, o el problema, porque también pasa en el examen, que les dan su función de varias variables y también les dan sus ecuaciones paramétricas, que son de dos variables, para las ecuaciones paramétricas hay que resolver estas dos derivadas parciales, ¿vale? Y bueno, tenemos que calcular esta derivada parcial y esta que tenemos aquí, es decir, las ecuaciones, ¿verdad?, que observamos anteriormente. Bien, y aquí nos dicen, al aplicar este caso número 2 de la regla de la cadena, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a derivar parcialmente a z en la dirección del eje x. Entonces, ustedes derivan aquí lo que es z, se darán cuenta que el seno de y es una constante y calcular la derivada parcial de a la x nos genera este resultado. Ahora, ustedes deriven parcialmente la ecuación paramétrica en x con respecto a s, que sería esta, ¿verdad? Perdón, con respecto a s, les va a quedar ¿cuánto? T cuadrada. Después deriven, ¿verdad? Parcialmente a z con respecto a ¿quién? A y. Entonces, esta exponencial, como tiene la variable x, se considera constante y al derivar el seno de y parcialmente en la dirección del eje y, nos quedaría e a la x por coseno de y. Y después van a derivar parcialmente a y, pero en la dirección de s. Y nos quedaría ¿cuánto? 2st, ¿verdad? Hasta ahí hemos encontrado esta primera regla de la cadena, ¿vale? Ahora, si ustedes simplifican, ¿verdad? Dirían, ¿sabes qué? Sabemos, ¿verdad? Que en ese momento x es igual a s por t cuadrada. Entonces, ven ustedes, aquí les voy a marcar que a la exponencial que tenemos aquí como x, ¿verdad? Su potencia es x, la pueden sustituir por esta expresión, st cuadrada, ¿verdad? Ahí está. Ven ahí cómo la exponencial cambia, ¿verdad? Y el seno de y, ¿verdad? El seno de y, aquí les dice que y es igual a ¿quién? S cuadrada por t. Entonces aquí ven que se hace la sustitución, ¿verdad? Lo mismo ocurre para esta x, esta potencia de x, sería s por t cuadrada. Y y, ¿cuánto vale y? S cuadrada por t. Y en este caso tendríamos que se multiplica por 2st. Vean ustedes cómo
este resultado depende mucho de quién, de la variable t y s, ¿vale? Después hay que calcular la siguiente regla de la cadena, que es calcular esta derivada parcial de z en la dirección del eje x. Vean cómo se repite en la misma. Y aquí hay que calcular ahora de la ecuación paramétrica x, su derivada parcial con respecto a t, que sería 2st. Ven aquí cómo se repite esta nuevamente. Y la siguiente, calcular esta derivada parcial de y en la dirección del eje t sería s cuadrada. Y también hacemos lo mismo. A esta x la reemplazamos por st cuadrada, a y por esta expresión, ¿verdad? Y luego tenemos aquí otra vez x, se reemplaza por st cuadrada, y luego por y, que sería s cuadrada por t, ¿vale? Y ahí ustedes podrán observar el resultado correspondiente en este momento, ¿vale? Y ahí tenemos, así deberá de ser expresada la regla de la cadena, ¿vale? Bien, vamos a analizar esta parte porque es interesante descubrir qué pasa, ¿verdad? Con la regla de la cadena si mi función no es de dos variables, ¿verdad? Supongamos que no es de dos variables, sino que fuera de tres, imagínense, o de 5 variables. Bueno, lo que vamos a intentar hacer es que se volvería un poquito más laboriosa, ¿verdad? Y nos sugieren que en el caso número 2 que acabamos nosotros de analizar, la regla de la cadena contiene tres tipos de variables. Primero, tenemos que S y T son variables independientes, ¿verdad? Esas que son las S y la T. Y luego tenemos X y Y que se llaman variables intermedias. Y luego tenemos a Z, que es la variable dependiente. Entonces, vean, es como una cadenita. ¿Quién es la dependiente? Z. ¿Quiénes son las intermedias? X y Y. ¿Y quiénes son las independientes? Son S y T. Entonces, si observamos el teorema, aquí nos dicen un teorema 3, tiene un término para cada variable intermedia. Y cada uno de esos términos es similar a la regla de la cadena unidimensional de la ecuación número 1. Ahora, para recordar la regla de la cadena, nos sugieren que es útil dibujar el diagrama de árbol de la figura 2. Estos diagramas de árbol tienen ramas de la variable dependiente z y de las variables intermedias x y y para indicar que z es una función de x y y. Luego dibujamos las ramas de x y y a las variables independientes, que es s y t. En cada rama escribimos la derivada parcial correspondiente, en este caso para determinar la parcial, ¿verdad? Y lo cual sería después calcular el producto de derivadas parciales en cada trayectoria, en este caso desde z hasta s. Y luego sí sumamos los productos, ¿verdad? Bien, vámonos entonces a revisar esta parte de la figura número 2, que es la regla de la cadena, pero apoyándonos con el diagrama de árbol. Vean ustedes, ¿verdad? Cómo esa es la variable dependiente. Aquí tenemos las intermedias, ¿verdad? Y las independientes, ¿vale? Y lo que nos decían, hay una escalerita, ¿verdad? Dependiente, intermedias e independientes, ¿vale? Y nos sugieren que en este árbol, ¿verdad? Z es la principal. Y como tiene dos variables, ¿verdad? Que es X y Y, podemos decir, bueno, calcular la derivada parcial de Z en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y, que serían las líneas de color verde. Después, sabemos que X y Y también son funciones de dos variables, que serían S y T. Entonces, si estamos en X y nos queremos mover, ¿verdad? A S, es calcular la derivada parcial de X con respecto a la dirección del eje o de la variable S. Si es el caso para T, se haría lo mismo, ¿verdad? Y en ese caso coincidimos también con la variable o con la segunda variable. Ahora, aquí es decir, ¿sabes qué? ¿Qué queremos calcular primero? ¿Vale? Alguien va a decir, ¿sabes qué? Pues si tenemos, ¿verdad? Dos variables, ¿verdad? Independientes, porque depende mucho de ellas. Alguien va a decir, ¿sabes qué? Entonces calculemos la derivada parcial, ¿verdad? Así podemos decir, la derivada parcial. A ver, ven ustedes cómo se construye, porque a partir de este momento ya podrán ustedes resolver también reglas de las cadenas, pero de más variables. Entonces yo quiero calcular
la derivada parcial con respecto a la variable s, ¿vale? Entonces vean el caminito que debemos nosotros de seguir. Si estamos en z, nos movemos a x, quedaría así. La derivada parcial de z entre la derivada parcial de x. Después, vean ustedes que en x, ¿en qué color tenemos nosotros la s? ¿En el rosa o en el azul? Pues sería en el rosa. Por eso se multiplicaría aquí por esta derivada parcial de x en la dirección de s. Y luego ponemos más, nos regresamos nuevamente a z y ahora caminamos en dirección a y, que sería la derivada parcial de z, ¿verdad? En la dirección de y. Y ahora que estamos en y, observar. Recuerden que a mí me interesa con respecto a s. Sería entonces la rosada o la azul, sería la rosada, y aquí me quedaría de y, bueno, la derivada parcial de y en s, ¿verdad? Y listo, ahí tendríamos esta primera expresión. Es cuando nosotros nos movemos en s, en la variable s. Pasa lo mismo si es con t. Partimos de z, recuerden que iniciaríamos con la siguiente expresión en la dirección ahora de t. Tenemos que pasar nuevamente forzosamente por la derivada parcial de la función z en la dirección de x. Y ahora que estamos en x, como nos interesa con respecto a t, nos movemos en la parte azul. Y aquí tendríamos un producto, ¿verdad? Que sería la derivada parcial de x con respecto a t, o la parcial de t. Y luego sería más, nos regresamos a z y nos movemos en y. Entonces aquí sería en la derivada parcial de z con respecto al eje y. Y ahora que estamos en y es movernos a donde tengamos la variable t, que sería en este caso por la derivada parcial de y en la dirección del, de t, ¿verdad? Y ahí tendríamos la segunda expresión, ¿vale? Entonces, de esta manera podemos nosotros calcular, ¿verdad? De manera sencilla y rápida, las reglas de la cadena, ¿verdad? Correspondiente a la cantidad de las variables que nosotros tengamos. Y aquí está, ¿verdad? La regla de la cadena versión general. Esto aplica para cuando nosotros tengamos n variables, ¿verdad? Y también m variables t, ¿verdad? Es lo que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Se sigue aplicando este diagrama de árbol, ¿vale? Ese sería para el caso general. Ahora imagínense que ustedes tienen, ¿verdad? Esta función de, vean ahí, es de 4 variables, ¿verdad? 4 variables y tienen entonces 4 ecuaciones paramétricas, una en x, en y, en z y en t. Y cada una de esas funciones paramétricas contienen 2 variables, que es u y v. Entonces, el diagrama sería este. Vean ustedes ahí. ¿Cómo creció ya el diagrama? ¿Verdad? Y alguien va a decir, ¿sabes qué? Aquí encontraríamos nosotros la derivada parcial de w en la dirección del eje x. Aquí también sería la derivada parcial en la dirección del eje y. Aquí sería la derivada parcial en la dirección del eje z. Aquí la derivada parcial de w en la dirección de t, ¿verdad? Así nos quedaría. Y después, ustedes pueden observar que esta es la variable dependiente, intermedias, independiente. Entonces aquí ustedes pueden escribir que tendrían la derivada parcial de x en u, aquí sería también en y en u, aquí sería en z en u, aquí sería en t en u, ¿verdad? Y ahí ven ustedes cómo crece, ¿vale? Crece esta parte y aquí tendríamos a x en v, aquí sería y en v, aquí sería z en v y aquí sería t en v, ¿vale? Y aquí es definir, ¿sabes qué? Como tenemos dos variables independientes, nuestras ecuaciones serían entonces nada más dos, ¿verdad? Serían estas, ¿vale? Ya aplicando esta regla en la cadena, ¿verdad? El diagrama de árbol. Y ahí está, vean, así quedaría su derivada parcial, obviamente con esta función de 4 variables y sus ecuaciones paramétricas de 2 variables, ¿vale? Serían en ese momento esta expresión que hay que resolver, ¿vale? Bien, incluso aquí está un ejemplo, ¿verdad? Con
con estas características que hemos mencionado. Aquí calculan la primera parte con respecto a S, ¿verdad? Y creo que nada más piden esta, ¿verdad? Sí, nada más piden calcular esta derivada parcial, ¿vale? Bien, entonces es algo sencillo, ¿vale? No es muy difícil ahí contemplar esta parte. Bien, pero hay casos en los que sí son más, de más variables. Aquí, por ejemplo, sigue siendo de 2. Sigue siendo de 2. Ok, bueno. Bien, entonces ahí tendríamos el procedimiento para que nosotros podamos observar esta regla. Bien, y aquí tenemos del ejemplo 5 su figura, ¿verdad? Sabemos que en ese momento es, a ver, es de U. Aquí nos dicen que es una función de 3 variables, ¿verdad? Por eso aquí en el diagrama, ahí ustedes pueden observar de la figura 4, ¿verdad? Que es U, la dependiente, X, Y, Z, las intermedias. Y ven aquí, ya tenemos 3, ¿verdad? 3 variables independientes, ¿vale? Esto implica, ¿verdad? Que si nosotros hacemos el diagrama de árbol, ustedes qué opinan? ¿Cuántas ecuaciones creen que tengamos de acuerdo a esto, a este diagrama? ¿Cuántas ecuaciones de la regla de la cadena generemos? ¿Cuántas opinan ustedes? Bien. A ver, aquí tendríamos esta con respecto a R. Sería Y con R. Aquí sería Z con R. Y luego tendríamos esta con X, pero con S. Esta con Y, pero con S. Esta con Z, pero con S. Y luego me quedaría esta que es con X, con T. Esta de Y con T. Esta de Z con T, ¿verdad? Así nos quedaría entonces las derivadas parciales en este momento. Bien. Am, em, entonces, si armamos rápidamente estas derivadas o esta regla de la cadena, que va a ser de un solo color, se darán cuenta que la vamos a hacer, la primera sería de U con respecto a quién, a R. Entonces sería pasar todas por las de color rosa. Entonces aquí yo escribí la parcial de U en la dirección del eje X y luego tendríamos aquí la parcial de X en la dirección de R. Luego sería más, tener que pasar por, obviamente, por Y y por la parte de color rosa, que sería de Y con respecto a R, más quien después sería la parcial de U con respecto a la dirección del eje Z, y luego con la parcial de Z en R, ¿verdad? Y vámonos con la siguiente. Ahora vamos a calcular la parcial de U, pero con respecto a la de color azul, que sería S. Y eso que es igual a la parcial de U en dirección del eje X, y luego sería con la parcial de X con S, más sería luego la parcial de U con ¿quién? Con Y, pero aquí me quedaría entonces con la de color azul, que sería de la parcial de S, en la dirección de esa variable, aquí luego sería de U, que es en Z, y luego tendríamos la de color azul, ¿verdad? Que sería aquí Z, pero en S, ¿verdad? Y luego viene la tercera, la última, que sería calcular la derivada parcial en la dirección de, creo que es de T, ¿verdad? Que es la de color amarillo, sí. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues esto es igual también a la derivada parcial. Este parece como 2, ¿verdad? Lo voy a corregir. Ahí está. Con respecto a X, pero aquí sería X en T más, aquí sería U en la dirección de Y para
t, ¿verdad? Más, aquí sería también du en la dirección del eje z, de z en la dirección de t, ¿vale? Entonces ven ustedes que aquí nos generaron ¿cuántas? Una, dos, tres ecuaciones, ¿verdad? Que depende mucho la cantidad de las variables independientes, porque esas variables independientes nos dirán cuántas, ¿verdad? Ecuaciones hay que encontrar. Y esas serían las que debemos nosotros de calcular. Imagínense, si fueran 5 variables independientes, tendríamos 5 ecuaciones y hay que resolverlas. Bien, entonces nos quedamos en esa parte. Déjenme capturar el nombre de las personas que están conectadas en este momento. Déjenme ver. Hoy es 14. Mm, aquí está. Denme unos segundos más. Ya casi termino. Ok, listo. Bien, ya quedaron capturados. Muy bien, chicos. Bueno, que tengan entonces una buena mañana, un buen día. Eh, entonces, nos vemos nuevamente en la siguiente sesión.